El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Innovar para educar y educar para innovar, porque la vida es bella. Un espacio de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología de la Universidad Católica de Manizales. Hola, estamos en su programa La Vida es Bella, un programa de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología. Juan Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, muy expectante, con mucha curiosidad para conocer quién es nuestro invitado el día de hoy. Bueno, te cuento de nuestros oyentes que hoy tenemos nada más y nada menos que al doctor Nicolás Jouve de la Barreda. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Genética desde 1977 en diferentes universidades como la de Alcalá de Henares, además de la Complutense de Madrid, la Politécnica de Madrid, la Universidad de Bilbao y la Universidad de Córdoba. Desarrolló estudios de posgrado en el PBI en Cambridge, en Inglaterra, y tuvo una estancia postdoctoral en la Universidad de Columbia. Fue presidente de la Sociedad Española de Genética y signatario de la Federación Europea de las Sociedades de Genética en Londres. El Consejo Social de la Universidad de Alcalá le otorgó su máxima distinción como investigador y docente en los años 90. Tiene además reconocidos 6 sexenios de investigación. Su línea de investigación versa ante todo sobre genética, citogenética, mejora y biología molecular de especies cultivadas. Ha publicado numerosos trabajos sobre comportamiento cromosómico y localización de secuencias repetitivas y microsatélites por medio de FISH y caracterización molecular de genes implicados en recombinación homóloga. Los resultados de su labor científica se resumen en la producción de cerca de 200 publicaciones, la mayoría en revistas internacionales de su especialidad. Ha dirigido 20 tesis doctorales y ha impartido ponencias en numerosos congresos internacionales. En la actualidad imparte cursos de genética en la Facultad de Medicina y de Genética Evolutiva en la Facultad de Biología de la Universidad de Alcalá. Además, ha impartido cursos de genética, biología molecular y biotecnología en Chile, Nicaragua y Argentina. Es colaborador de la Cátedra de Bioética UNESCO y es responsable del módulo de ciencia del curso de bioética de la misma desde el año 2000. Cofundador y presidente de Cívica, Ciencia, Vida y Cultura, la cual es una asociación de investigadores y profesionales a favor de la dignidad y de la vida humana desde 2009. Es miembro del Consejo Asesor de la revista Arbil, Anotaciones de Pensamiento y Crítica, y del Comité de Bioética y Médico Científico de VidaCord, primera empresa española de conservación de cordones umbilicales. Además, es autor de diferentes libros como Genética, en colaboración con el profesor Enrique Sánchez Monge, y otros textos de genética y bioética como Biología, Vida y Sociedad y Explorando los genes del Big Bang a la nueva biología. También, Luisa, me acabo de enterar que es miembro del Comité Español de Bioética ya desde hace algunos años, lo cual pues es muy importante, es un grupo muy selecto. Bueno, no siendo más, entonces vamos con el doctor Nicolás Jouve de la Barreda. Doctor Nicolás Jouve, es un placer saludarle. Igualmente, mucho gusto. Muy bien, entonces comenzamos con nuestras preguntas. La verdad es que usted ha dedicado gran parte de su vida a la ciencia, en especial a la biología y a la genética. Cuéntenos un poquito acerca de cómo llega usted a apasionarse por estos temas. Sí, bueno, yo soy profesor de genética de la Universidad de Alcalá de Henares, aquí en Madrid. Ostento la cátedra de esta especialidad desde el año 80 y bueno, mi campo ha sido siempre el de la investigación en relación con la genética y especialmente dentro de la genética con el mundo de la influencia de los genes en el desarrollo, especialmente en especies vegetales, no en especies animales, pero claro, el campo de la genética son los mismos mecanismos los que rigen
prácticamente los principales momentos o patrones de desarrollo de todos los seres vivos. Al fin y al cabo, todo es lo que depende, el desarrollo depende de la información de los genes, ¿no? Y ese es un poco mi campo. Yo doy mi docencia está centrada en la materia de la genética, fundamentalmente a los alumnos de la universidad, de la Facultad de Biología y de la Facultad de Medicina durante bastantes años, y luego también me he dedicado al campo de la genética evolutiva, es decir, una explicación del proceso de la evolución biológica de unos seres a partir de otros, mediante mecanismos genéticos, es decir, sobre todo la mutación, la variación y la selección natural. Es un poquito, por hacer un resumen muy escueto. Doctor, pensando en la biología, en este BIOS, ¿es posible responder a la pregunta ¿qué es la vida? La vida es un fenómeno que no es explicable en términos científicos, ¿eh? Si me preguntan qué es la vida, yo siempre digo lo mismo. Yo no puedo, como científico, responder a esa pregunta. Responder a la pregunta de cómo es la vida, porque yo sí sé qué propiedades tienen los seres vivos, y al final la investigación o la ciencia lo único que puede hacer es conocer el campo de trabajo a través de la experimentación. Entonces, el cómo es simplemente lo que hacemos en biología. Si nosotros podemos encontrar las propiedades que tienen los seres vivos, ¿no? Los seres que se reproducen, seres que pueden modificarse, seres que van creciendo. Entonces, esto sí que se puede explicar desde el punto de vista de la biología, cómo es la vida. Ahora, la vida trasciende la perspectiva biológica, porque ahí ya estamos hablando de los fundamentos, de las causas, y eso ya entra dentro de la metafísica y de la teología, ¿no? Hay explicaciones que no son experimentables o que no se pueden experimentar, porque el fenómeno de la vida es como el amor, ¿no? Es un fenómeno que no es material, por lo tanto, si no hay materialidad, yo no puedo hacer no puedo hacer hipótesis y someterlas después a una explicación empírica, ¿no? De modo que, ¿qué es la vida? Yo le diría, más bien, yo le voy a responder cómo es la vida. Yo sé que los seres vivos se caracterizan porque tienen unas propiedades que son capaces de reproducirse, que son capaces de dejar descendientes, que son capaces de ir variando con el tiempo. Todo ello debido fundamentalmente a algo que tienen todos los seres vivos en común, que es unas moléculas, que lo llamamos precisamente la molécula de la vida, el ADN, que es la que explica con su replicación, con su modo de expresión, con sus capacidades de mutación y toda una serie de propiedades intrínsecas en esa molécula, pues todos los fenómenos biológicos que nosotros podemos describir en los seres vivos, que los podemos describir empíricamente. Claro, doctor, se dice que la genética es una de las áreas de la ciencia con más avance y perspectivas en la actualidad. Pensamos en el proyecto Genoma Humano y algunos hablan del descubrimiento de Watson y Crick como una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. ¿Cuáles son esas promesas y esos campos que se abren en el futuro gracias a la genética? ¿Nos puede hablar un poco de esto? Bueno, sí, la genética realmente, vamos a partir de la base de que la genética hoy en día es casi el eje central de la biología, precisamente por lo que decía hace un momentito, ¿no? Es decir, porque hay unas moléculas, que es la molécula del ADN, que es precisamente donde está la información genética, que son las que van a explicar casi todos los fenómenos biológicos. Entonces, desde el momento en que hemos llegado a entender cómo es esa molécula, y es por eso decimos que el descubrimiento de la estructura del ADN, la doble hélice, conocida como doble hélice, es probablemente el descubrimiento más importante del siglo XX, porque ya nos dice ahí prácticamente todo lo que nos explica cómo se produce la información, cómo está mantenida esa información, cómo puede variar, etcétera. Bueno, pues desde ese momento empieza, y eso ocurrió a mitad del siglo XX, ¿no? Pero poco después, en los años 70, empezaron a manipularse las moléculas del ADN
manipularse en el sentido experimental, es decir, hacer ingeniería genética. Y esa ingeniería genética nos lleva a que hoy somos capaces, o los investigadores son capaces, ya no solo de aislar piezas de ADN, sino de replicarlas en el laboratorio, modificarlas, editarlas, es decir, poder variar o corregir algunos de los tramos de la larga molécula y después volverlas a reinsertar en las células de origen para volvérselas a donar a un organismo, al que puede ser el mismo organismo de partida o puede ser otro ser, incluso hasta de otra especie. Entonces ese tipo de investigaciones que parten de los años 70 con la ingeniería genética, lo que luego ha dado lugar a los organismos transgénicos, a las plantas modificadas genéticamente, los animales modificados genéticamente, e incluso el salto hacia modificar genéticamente genes humanos con fines terapéuticos, o de lo que llamamos la terapia génica, pues son un poco el marco en el que nos movemos en este momento. En este momento, sobre todo después de que con el proyecto Genoma Humano, que culmina en el año 2003, el proyecto Genoma Humano es un ingente trabajo de conocer toda la información de extremo a extremo de cada cromosoma de nuestra información genética, ¿no? del ser humano, ¿no? Entonces, en el momento en que ya tenemos toda esa información y tenemos capacidad de modificar y de cambiar cosas, pues saltan todas las aplicaciones posibles hacia el campo de la terapia, hacia el campo de la terapéutica, que es para corregir enfermedades que tuvieran base genética, claro. Ese es un poco el momento en el que ahora nos encontramos. También es cierto que hay otras aventuras mucho más arriesgadas y poco éticas, de las que también podríamos hablar si quieren, pero vamos, que normalmente hasta ahora lo que se ha hecho razonablemente bien es intentar avanzar en el conocimiento de la información con fines, en todo caso, de obtener un beneficio, bien sea en la alimentación, por ejemplo, modificando plantas cultivadas o animales domésticos, pero también en el campo de la salud humana, con las tecnologías de la terapia génica de corrección, ¿no? del ADN. Doctor, pues nos surgen varios interrogantes a raíz de lo que usted nos comenta y sí quisiera que nos comentara cuáles son los dilemas éticos más relevantes que nos plantean estos progresos desde la ingeniería genética. O sea, los interrogantes éticos, cuando hablo de interrogantes éticos, me refiero sobre todo, especialmente, naturalmente, al ser humano. Es decir, hay que tener mucho cuidado en esto porque el ser humano es un ser más, sin duda, de la naturaleza. Estamos inmersos en la misma naturaleza, estamos constituidos del mismo modo que otros seres, como los animales más próximos o incluso los más alejados a nosotros, en todos los animales, en toda la naturaleza, en todos los seres vivos, incluido el hombre, existen estas mismas moléculas. Lo que se puede hacer en unos, evidentemente se puede hacer en otros. Pero ahí viene el problema, ¿no? Es decir, el ser humano es un ser muy especial. Hay que tener mucho cuidado porque hay que distinguir entre el ser humano y el resto de los animales. El ser humano es un ser, ¿por qué decimos que es muy especial? Bueno, para empezar, aquí podríamos, es una larga pregunta, una larga respuesta necesitaríamos, pero bueno, yo diría que el ser humano es, desde un punto de vista biológico, ya un portento de especie, en el sentido de que somos una especie que, aparte de la naturaleza biológica, tenemos una naturaleza racional. Somos la única especie que es capaz de plantearse su existencia. Somos seres conscientes, autoconscientes. Como consecuencia de ello, bueno, aparte de eso, pues hemos conseguido, tenemos también otra propiedad importante, que es la de la comunicación por medio del lenguaje. El lenguaje hablado es exclusivo, inédito en la naturaleza, es la única especie en la que los individuos de la misma pues pueden intercambiar no solo sonidos, sino ideas, ¿no? Esto ha dado lugar a esa portentosa evolución del ser humano, convirtiéndose en una especie relacionada con el resto de la naturaleza, pero dominadora del resto de la naturaleza, de acuerdo también con
y para los que somos creyentes, pues con el mandato divino de dominar a todos los seres que pueblan sobre la tierra, ¿no? Ya en el Génesis.